pensé que algo tan simple como tomar el metro por la noche se volvería la peor experiencia de mi vida. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les traemos una recopilación sobre historias del metro de la Ciudad de México, un lugar en el que sin lugar a dudas ocurren un montón de cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Sin nada más que decir, pasemos a las historias de la noche. Era viernes, cerca de las 11:30 de la noche. Tomé el tren en la estación Pino Suárez, con dirección a Tasqueña. Iba casi vacío, como siempre a esa hora. Me senté en el fondo del vagón y ahí la vi. Una mujer de unos 40 años, sentada justo frente a mí. Llevaba un vestido blanco, muy sucio, con el cabello largo y mojado. No parecía mirar nada, solo estaba ahí, con la cabeza agachada. Al principio pensé que era una indigente, pero había algo raro. El vagón tenía un olor penetrante a humedad, como si hubieran metido un cadáver mojado. Me pasé 2 asientos más lejos, sin mirarla. En Chabacano entró una pareja, pero al verme tan tenso, se bajaron antes de que cerraran las puertas y me quedé otra vez solo con ella. Fue hasta Ermita que algo extraño ocurrió. La mujer se levantó y sin decir ni una palabra se sentó a mi lado. No escuché sus pasos, solo apareció a mi lado. Volteé a verla. Tenía la piel desgarrada en los brazos, como si hubiera sido arrastrada por las vías. Tú la empujaste. Me dijo sin mirarme. ¿Qué? Le respondí. ¿De qué habla? Ella no respondió, pero me di cuenta que no tenía ojos, solo cuencas negras, vacías, y de su boca caía tierra. En ese momento se apagaron las luces del vagón. Cuando volvieron a encenderse, la mujer ya no estaba. Pensé que me había quedado dormido o que estaba alucinando. Pero al llegar a Tasqueña, los policías no me dejaron salir. Dijeron que el vagón tenía sangre en el piso. Me interrogaron por horas, revisaron las cámaras y me mostraron algo que aún no me deja dormir. En el video no hay ninguna mujer, pero yo estoy hablando solo, gritando, y a mi lado el asiento se hundía como si alguien invisible se sentara junto a mí. Desde ese entonces no vuelvo a subirme al metro de noche y cada vez que paso por Ermita siento que alguien me observa desde el túnel. Dicen que hace años una mujer se arrojó a las vías en esa estación buscando a su hija perdida. Quizá solo quiere respuestas, quizá ya las tiene y solo busca venganza. Era domingo por la noche. Regresaba a casa después de visitar a un amigo en Tacuba. Tomé la línea 2 como siempre, con dirección a Cuatro Caminos. Me bajaría en Colegio Militar, pero ese día algo cambió. El tren se detuvo justo antes de entrar a Colegio Militar. Se quedó ahí, detenido, por lo menos 5 minutos. Las luces titilaban y el operador avisó por altavoces que había un retraso por maniobras. Pero de pronto el tren arrancó, pero no hacia Colegio Militar, sino hacia un túnel que yo no conocía. Al principio pensé que me había distraído, pero pasaron 5, 10, 15 minutos y no llegábamos a ninguna estación. Me levanté y me asomé por la ventana. Todo era oscuridad, oscuridad y más túnel, sin letreros, sin luz, sin vida. Fue ahí cuando me di cuenta, ese túnel no debía estar ahí. El tren se detuvo, las puertas se abrieron, pero no había andén, solo un muro de concreto.
con una compuerta oxidada. No sé por qué, pero sentí la necesidad de bajarme. El silencio era abrumador, solo el zumbido eléctrico del tren y mi respiración, y de pronto voces, susurros, muchos susurros. Regresa, no abras, ya estás muerto. Giré la cabeza, no había nadie, pero las voces estaban cada vez más cerca, y entonces la compuerta se abrió sola. Una neblina espesa salió desde dentro, y con ella figuras. Eran personas, pero distorsionadas. Sus rostros eran manchas, como si hubieran sido arrastradas por el tiempo. Algunas no tenían pies, otras no tenían ojos, y todas caminaban hacia mí. Intenté subir al vagón, pero este ya se alejaba lentamente por el túnel, como si me hubiera abandonado. Corrí por las vías, pero era como si el túnel se hiciera más largo. No había salida, y ellos se acercaban más. De pronto, abrí los ojos. Estaba sentado en un vagón, con gente alrededor, mirándome raro. Había regresado a Tacuba, como si nada hubiera pasado, pero tenía las manos sucias de tierra y una marca en el brazo, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Cuando pregunté al personal del metro por ese túnel, se limitaron a decirme: aquí no hay ningún túnel entre Tacuba y Colegio Militar que tarde más de 2 minutos. Si se detuvo, fue una falla momentánea. No te bajaste en ningún lado, pero desde ese día, cada vez que paso por esa parte de la línea, el tren siempre se frena, solo por unos segundos, y si miras por la ventana, a lo lejos, apenas visible, hay una compuerta metálica. A veces está cerrada, a veces entreabierta. Hay historias que no tienen sentido, relatos que escuchas en redes, rumores de los vigilantes del metro o comentarios que suenan como leyendas urbanas. Pero lo que voy a contarte no es un rumor. Yo estuve ahí y desde entonces mi vida nunca volvió a la normalidad. Esto ocurrió hace casi 3 años, en pleno octubre. Yo trabajaba como auxiliar de mantenimiento nocturno en el metro de la Ciudad de México. Esa noche mi turno era en la línea 3. Había una revisión en los túneles entre Centro Médico y Hospital General. La línea ya estaba cerrada al público, como cada madrugada. Éramos 3, mi compañero Sergio, el operador del vagón de mantenimiento y yo. Apenas pasábamos los primeros metros del túnel cuando todo comenzó a volverse extraño. Mientras avanzábamos lentamente con el vagón de inspección, Sergio revisaba los cables y yo iluminaba con una linterna las paredes laterales. Pero de pronto, las luces del tren parpadearon, solo por unos segundos. Cuando se estabilizaron, el túnel ya no se veía igual. El concreto era más viejo, con grietas por todos lados. La señalización estaba completamente oxidada, y lo más raro era que ninguna de las marcas coincidía con la ruta oficial. ¿Nos desviamos?, le pregunté al operador. Imposible, me respondió. Esta línea no tiene bifurcaciones aquí. El vagón se detuvo solo, como si alguien más lo hubiera controlado, y frente a nosotros, en medio del túnel, una estación. No estaba iluminada, solo había luz de emergencia roja parpadeando. No tenía nombre, solo una palabra pintada a mano con brocha en la pared: no vagues. Sergio, curioso, quiso explorar. Capaz es una estación en desuso, como las que clausuraron en los 70, dijo. No pude detenerlo, se bajó con su linterna. Entonces lo seguí. El piso estaba húmedo, resbaloso, con marcas de pies descalzos en la superficie,
y más allá se escuchaban voces como cantos. Avanzamos por el andén que estaba cubierto de polvo. Parecía que nadie había pisado ahí en décadas. ¿Oyes eso?, me preguntó Sergio. Yo también lo oía. Era como un murmullo, una letanía en un idioma que no entendíamos. Pero cuando alumbramos el túnel opuesto al que habíamos llegado, vimos siluetas, docenas de personas de pie, inmóviles. Vestían ropa antigua, como de los años 60. Todos miraban hacia nosotros. ¿Es un montaje? ¿Esto es una broma?, preguntó Sergio, nervioso. Intentamos hablarles, pero nadie respondió. De pronto, las luces del vagón se apagaron por completo, y cuando intentamos regresar al tren, ya no estaba. El túnel se había cerrado. Literalmente, el muro se había sellado con concreto, liso, como si nunca hubiera habido una entrada ahí. Y detrás de nosotros, los pasajeros comenzaron a moverse. Corrimos. Entramos a una de las salas laterales de la estación. Parecía una vieja oficina del metro, con papeles húmedos y un teléfono oxidado. Sobre una pared había un expediente clavado con una navaja. En él se hablaba de una estación que fue construida en secreto en los años 70 para pruebas de aislamiento psicológico con usuarios reales. Dicen que encerraron ahí a 23 personas por 13 días, pero lo raro es que nunca salieron. Y entonces entendimos, eso no era una estación, era una tumba. Escuchamos pasos, muchos, y un ruido como unas uñas raspando metal. Sergio salió primero. Nunca lo volví a ver, solo escuché su grito. Cuando me asomé, lo vi. Estaba colgado del techo, como si una fuerza invisible lo hubiera alzado del cuello, y los pasajeros lo rodeaban, con la cabeza ladeada y los ojos completamente negros. Uno de ellos me miró y sonrió. Tenía mi cara. No recuerdo cómo escapé. Lo siguiente que supe fue que desperté en centro médico, tirado sobre las vías con varios trabajadores rodeándome. Me preguntaron qué hacía ahí. Yo solo dije que me había perdido. No mencioné la estación. Nadie me creería. El vagón de mantenimiento apareció días después, sin conductor, y Sergio nunca fue encontrado. Reportaron su desaparición, pero el caso se cerró como si jamás hubiera existido. He intentado volver. He estudiado los planos del metro. No hay rastro de esa estación. No existe, nunca existió. Pero si alguna vez te toca ver una parada sin nombre, con luces rojas parpadeando, no bajes, porque lo que hay ahí abajo no son pasajeros, no son fantasmas, son las sombras de quienes no debieron llegar tan lejos. Hola Ariel, ¿cómo estás? Esta historia te la mando de algo que me ocurrió cuando trabajaba para el metro. No sé si esto se puede llamar confesión o advertencia, pero después de lo que viví, no me atrevo a volver a bajar a los túneles. Fui vigilante del metro durante 12 años. Recorrí muchas líneas, conocí a casi a todos los operadores, pero la peor experiencia de mi vida sucedió hace apenas un año en la línea 12. Esa línea siempre tuvo problemas desde que se inauguró. Fallos eléctricos, derrumbes, tramos clausurados, pero hay cosas que no salen en los noticieros, cosas que se ocultan, como el túnel sellado bajo la estación Zapotitlán. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche. Esa vez debía hacer una ronda por la estación Zapotitlán, cerrada por mantenimiento. Bajé solo, con mi linterna y un radio que rara vez servía bien. Todo iba normal, hasta que noté algo extraño. En la pared de uno de los pasillos había una puerta de metal oxidada, con una cinta amarilla pegada que decía: no abrir, túnel bloqueado. No estaba en el plano de la estación,
Nunca había estado ahí. Me acerqué, la puerta estaba entreabierta y del otro lado un pasillo sin iluminación, solo oscuridad y un leve sonido, como si alguien arrastrara los pies sobre grava. Pude haberme ido, pude haber avisado, pero algo me impulsó a entrar. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue una trampa. Avancé unos metros con mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de marcas de manos, como si alguien hubiera intentado salir rascando con las uñas. Y entonces vi el letrero oxidado en el techo: Zapotitlán Viejo. ¿Viejo? Esa estación no existía. Seguí avanzando por ese túnel que no existía y al final lo vi. Un vagón viejo, cubierto de óxido, con el logo del STC borrado. No era parte del sistema actual, era un modelo retirado hace décadas. La puerta estaba abierta. Me acerqué. En su interior no había asientos, solo una fila de bancos de madera y al fondo una figura sentada. Era un hombre, vestía uniforme de vigilancia. Su rostro era pálido, casi gris, y tenía la mirada fija al frente. ¿Compañero?, le pregunté. No se movió. Me acerqué más y vi que tenía una placa oxidada colgando del cuello. Agente Rivera, turno nocturno, octubre de 1996. Era imposible. Ese uniforme ya no se usaba. Ese modelo de placa había sido retirado hacía más de 20 años. Y entonces el hombre habló. Tú ya no puedes salir. Ya cruzaste. Su voz era hueca, como si saliera de una caverna vacía. La puerta del vagón se cerró de golpe, la linterna se apagó y una risa suave, infantil, comenzó a escucharse. Logré salir del vagón a oscuras. Corrí por el túnel, pero algo estaba mal. El camino ya no era el mismo. Las paredes se cerraban, se curvaban. Era como estar dentro de un intestino de concreto. Empecé a ver cosas. Unas piernas colgando desde arriba. Un niño con los ojos arrancados llorando sangre. Un operador sin rostro, moviendo su cabeza como si buscara el sonido de mis pasos. Y entre todo, el mismo vagón. No importa cuánto corría, siempre volvía al mismo vagón. Perdí la noción del tiempo. No sé si estuve horas o días ahí abajo. De pronto, un destello y estaba tirado sobre las vías afuera de Zapotitlán, rodeado por paramédicos. Te encontramos solo, inconsciente, me dijeron. Nadie puede explicar cómo entraste si no había acceso. Intenté contar lo que vi. Me suspendieron por agotamiento psicológico. No les culpo, la verdad. Es más fácil creer que me volví loco que aceptar que ahí abajo hay algo que no debería existir. Meses después, supe la verdad. En los años 90, antes de que se construyera la línea 12 como la conocemos, se había iniciado un primer proyecto subterráneo, pero fue abandonado tras varios accidentes y desapariciones. Dicen que sellaron esos túneles, que los sepultaron bajo concreto y silencio, pero a veces, en ciertas noches, se abren solos, y si tienes la mala suerte de encontrar uno, solo hay una regla: no entres, y si entras, no le respondas al vigilante. Muy bien, comunidad, si han llegado hasta aquí, felicitaciones. No todos se quedan hasta el final de estos relatos, ya sea por miedo o porque se quedan dormidos, pero pasemos a la última historia de esta noche. Espero que las estén disfrutando, y si tienes alguna historia, no olvides mandárnosla y nosotros las contaremos en los próximos videos. Sin nada más que decir, pasemos a la última historia de la noche. Hay cosas que solo pasan en las madrugadas, cuando el metro duerme y la ciudad se queda en silencio.
es cuando los pasillos oscuros dejan de estar vacíos. Y eso lo descubrí una noche en Mixcoac, cuando tomé el último tren. Era tarde, muy tarde, eran casi las 11:30 p.m. y venía regresando de un turno doble, agotado. Tomé la línea 7 rumbo a Barranca del Muerto, pero por error me bajé en Mixcoac. Las escaleras estaban cerradas por mantenimiento, así que tuve que usar el elevador, y ahí comenzó todo. Presioné el botón. El elevador llegó rápido. Entré solo. La luz parpadeaba un poco, pero nada fuera de lo común. Presioné salida a superficie. Las puertas se cerraron y el elevador comenzó a bajar. Bajar, no subir. Presioné el botón varias veces. Intenté abrir las puertas. Nada funcionaba. La pantalla marcaba -2, -3, -4. Pero el metro solo tiene 2 niveles subterráneos en esa estación. Yo iba en el 5º y entonces el elevador se detuvo. Las puertas se abrieron frente a mí, un pasillo antiguo, oscuro, con paredes agrietadas y tuberías rotas. No había señal, ni letreros, ni sonidos, solo un olor a humedad y sangre. A lo lejos se escuchaban pasos descalzos, rápidos, desordenados, y risas de niños. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero no me respondieron con palabras, solo con carcajadas, cada vez más cerca. Corrí por el pasillo, encontré lo que parecía ser un viejo andén, y ahí un tren, un convoy negro, oxidado, cubierto de polvo. Las ventanas estaban rotas y en cada asiento un muñeco de trapo, todos con la boca cosida, todos mirándome, y al fondo, en el vagón más lejano, una niña, de espaldas, cabello largo, vestido blanco. «No debiste bajar», dijo sin girarse. «Ya no puedes regresar». La niña desapareció, literalmente, como humo, y en su lugar aparecieron decenas de niños más pequeños, pálidos, algunos sin ojos y otros con la piel colgando. Formaron un círculo a mi alrededor. Cantaban una canción que nunca había escuchado, algo sobre el niño del metro y las almas que no toman el último tren. Intenté correr, pero el elevador ya no estaba. Escuché una voz en el túnel, una voz de mujer, gritando desesperada: «No los mires a los ojos, no los mires». Pero ya era tarde. Miré a uno de los niños y en sus ojos vi mi propia muerte. Yo, en las vías, colgado en las escaleras eléctricas, encerrado en un vagón lleno de cuerpos en descomposición. Cerré los ojos, grité y todo se volvió negro. Desperté en una camilla. Estaba en la estación Mixcoac. Un policía me dijo que me habían encontrado dentro de un elevador averiado, desactivado desde hacía más de 5 años. Revisaron las cámaras, no aparezco entrando, solo desaparezco del andén y vuelvo a aparecer horas después tirado en el suelo del elevador, temblando, cubierto de polvo y con marcas en los brazos, como si me hubieran sujetado manos pequeñas. Intenté volver. El elevador está sellado con soldadura, pero a veces, si pasas por ahí en la madrugada, puedes escuchar un timbre suave. Y si miras rápido, justo antes de que las puertas se cierren, tal vez veas a la niña esperando a que alguien más presione el botón equivocado.